Woman Paranormal. Esta es la historia real de Gritos en la cárcel del fin del mundo. Desde 1902, el presidio de Ushuaia fue levantado por los penados íntegramente hasta 1920. Se eligieron 5 pabellones de 79 celdas individuales cada una, 380 celdas en total. Pero las crónicas de la cárcel indican que llegó a alojar a más de 600 penados. Fue también presidio militar, que originalmente funcionó en la isla de los Estados en San Juan de Salvamento y luego en Puerto Cook, y desde 1902 fue trasladado a Ushuaia, que para entonces solo contaba con 40 casas. El desarrollo económico que promovió su construcción en una zona inhóspita fue propuesto significativamente y se derramó sobre toda Ushuaia, en la que, entre otras cosas, por el levantamiento de la cárcel, llegó la instalación eléctrica. Fuera del establecimiento, los penados trabajaban en la construcción de calles, puentes y edificios. También, con el trabajo de los penados, se habilitó el tren más austral del mundo en 1910, de una extensión de 25 kilómetros, paralela a la calle Maipú, pasando por el campamento de Monte Susana y bifurcándose en 2 ramales, hasta lo que hoy es el Parque Nacional. De hecho, en el Monte Susana, quienes se animaban a entrar a sus pasadizos y cuevas descubren que las linternas dejan de funcionar, que los relojes se tildan y que extrañas criaturas gritan desde la oscuridad. Son muchas las historias sobrenaturales que encierra la cárcel del fin del mundo. Ya desde el momento que uno ingresa a sus pabellones, vive un frío extremo y extraño, diferente al que se siente afuera en la nieve. Este frío es frío de muerte, de dolor, de encierro, frío helado y olor a encierro. Uno de los pabellones se mantiene intacto sin restaurar. Así, las paredes gruesas y sólidas están en su capa exterior descascaradas. Las puertas están rotas y el piso es de cemento expuesto. Se pueden leer por las paredes distintos símbolos y nombres, algunos escritos por los reclusos y otros por los turistas, que se animan a faltarle el respeto al lugar. Pero vamos a las primeras evidencias del fenómeno paranormal en Tierra del Fuego. Stephen Grinch, 1874-1949, fue el tercer hijo del misionero inglés Thomas Grinch. Fue el primer europeo que nació en Tierra del Fuego. Se crió entre los yaranes aprendiendo su idioma y costumbres. Grinch sabía acerca de un monstruo que moraba en un pequeño lago, cerca de la estación familiar, en Harrington, sobre la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Los nativos le habían dicho que aquellos que acaban acercándose a las aguas corrían el riesgo de ser atrapados por esta criatura y de ser arrastrados dentro de las sombrías aguas para ser devorados. El monstruo es Nakuman. Algunos lo describían como una mano que salía del agua para agarrar lo que pasaba cerca. Y algo de eso puede ser cierto. 1917. Pipo estaba preso en el penal de Ushuaia. Era uno de los reclusos seleccionados para viajar en el tren hacia el aserradero ubicado donde actualmente se conoce como Parque Nacional de Tierra del Fuego. Pipo, junto a otros reclusos, se encargaba de talar árboles del bosque fueguino
para mantener la calefacción de la cárcel más fría y húmeda del país. Un día de invierno, Pipo escapó del tren. Se dirigió a las congeladas aguas del río Aje. El hielo se quebró y Pipo desapareció. Los informes oficiales corroboran los hechos, dejando asentado que jamás se encontró el cuerpo de Pipo. Muchos comentan que falleció, otros que logró escapar y los demás que fue asesinado por la Kuma. Hoy el río Aje es llamado Pipo en honor al preso y desde que cayó en las aguas no deja de asustar a los visitantes. Dicen que los días de mucho frío, desde el agua congelada, se asoma la cabeza de Pipo, totalmente ensangrentada, y que cuando intenta pedir ayuda, una mano verde y pegajosa lo vuelve a hundir. ¿Pipo fue víctima de la Kuma? No lo sabemos, pero volvamos al presidio. Hace 30 años, un guardia de seguridad que estaba haciendo la recorrida nocturna, ya del museo, al entrar al pabellón 4, notó una silueta humana negra que trepaba la pared como si fuera un insecto gigante y se quedó posando en el techo de una celda. El guardia temblaba, no podía gritar. La extraña criatura giró su cabeza. Tenía orejas puntiagudas, muchos dientes y ojos rojos brillantes. Emitiendo un extraño sonido, llegó a decirle al guardia su propio nombre y después agregó: del miedo y la muerte me alimento. En ese momento, el guardia sacó su arma reglamentaria y efectuó 4 disparos que quedaron impactados en la pared. Y la criatura desapareció. Las autoridades del presidio no quieren hablar al respecto porque el guardia terminó internado en un psiquiátrico, ya que decían que la criatura se le había pegado y se le aparecía por las noches. Los gritos en la cárcel del fin del mundo son habituales. Durante el día, con los turistas y los niños que lo visitan, pasan inadvertidos, pero están. Durante la madrugada, cuando el presidio está cerrado, es cuando más manifestaciones ocurren. Cuentan que una noche de invierno de 1997, uno de los guardias se asomó a la reja del pabellón 1, el que está sin restaurar, y escuchó: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cigarros! ¡Tráeme cigarros! Alumbró con su linterna y vio un hombre que se asomaba desde la última celda, pero que no podía salir, porque una cadena y los grilletes en sus pies lo tenían cerca de la pared. El guardia creyó que era una broma o que algún turista se había quedado escondido. Entonces abrió la reja e ingresó. A medida que se acercaba el hombre, volvía a asomarse y le gritaba: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuando el guardia de seguridad llegó a la celda, la puerta de madera se cerró de golpe. El guardia se puso frente a la puerta y la pudo abrir. Alumbró el suelo y había una cadena con grilletes que no tenían por qué estar ahí. Pero en la celda no había nadie. Alumbró el techo de la celda y fue bajando lentamente su mano con la linterna hasta volver a alumbrar el suelo, la cadena y los grilletes. En ese momento vio cómo caían pedazos de material del techo. Cuando volvió a levantar la linterna, una criatura con alas y ojos rojos saltó del techo sobre su cabeza. El hombre quedó ciego por unos momentos y terminó desmayándose. Cuando recobró el conocimiento, relató esta historia que nadie le creyó, pero que fue motivo
para pedirle que se tomara unas vacaciones eternas. Los gritos de la cárcel del fin del mundo se oyen hasta el día de hoy. Pero hay más. Cuentan las leyendas locales, sin poder comprobar su origen y veracidad, que quien se anime a entrar a una de las celdas y pedirle a los espíritus que se le aparezcan, termina abriendo un portal. En diciembre del año pasado, uno de sus visitantes, según lo que relatan vecinos del lugar, estuvo en una de las celdas con intenciones de hacer un trabajo de magia negra. No lo logró, porque había sido descubierto. Ese hombre había insultado a los espectros y esa misma noche, en la cama del Apar Hotel en el que se alojaba en Avenida Le, murió de una forma muy misteriosa. Su corazón se detuvo y en su cuello aparecieron marcas de constricción, como si le hubieran apretado el cuello hasta asesinarlo. Pero nadie estaba ahí con él y nunca se encontró una explicación. Quizás alguno de los asesinos que en vida estuvo alojado en el penal del fin del mundo tomó venganza y lo ejecutó, porque los asesinos son asesinos cuando están vivos y siguen siendo asesinos después de muertos. La noche era oscura y fría. Una fina cortina de niebla podía verse en el ambiente, dando una impresión ligeramente inquietante al pequeño pueblo abandonado, donde nuestros amigos habían decidido pasar la noche. Sobre la medianoche, un coche aparcó en una de las solitarias calles y de él salieron 4 jóvenes. Sus nombres eran Samuel, Mabel, José y Ana. Cogieron sus mochilas y demás objetos de acampada y se dispusieron a buscar un lugar en el que pasar aquella fría noche. Podíamos dormir en la iglesia al menos, parece un sitio no demasiado frío, sugirió Turi. De acuerdo, dijeron todos mientras asentían con la cabeza. Después de haber preparado todo para pasar una larga noche, se dispusieron a emprender el camino hacia el Campo Santo. Después de haber caminado no demasiado tiempo, llegaron al lugar indicado. El sitio tenía un aspecto bastante inquietante y al atravesar la oxidada verja de entrada, sintieron un escalofrío recorrerles todo el cuerpo. Se miraron entre sí y continuaron con el camino hasta llegar al osario. El osario era un pequeño edificio sin ventanas y una puerta de madera deteriorada por el paso del tiempo. Por dentro no era nada especial, estaba bastante oscuro y al fondo un profundo foso en el que todavía podía distinguirse algún que otro hueso y algunas calaveras. También podía verse un par de sillas tiradas por el suelo y nada más destacable. No me gusta nada este sitio, murmuró Ana. No me da ninguna confianza. Además, desde que llegamos, no sé si lo habrán notado, pero tuve la impresión de que nos estaban observando. ¿Serían los fantasmas?, dijo Samuel con tono irónico. Este pueblo, según me han contado, sucedieron cosas inexplicables. Apariciones fantasmales, desapariciones de turistas. Nada importante. Cállate, por favor, me estoy arrepintiendo de haberles hecho caso a ti y a Turi. Me está dando miedo. Y además, jugar con la ouija no es para tomárselo a broma. Que gente ha tenido accidentes y otros han muerto por confiarse.
Después de haber sacado el tablero de la mochila de Turi, encendieron las velas colocadas en el suelo de madera, que estuviera iluminado el punto en el que estaban situados. Preparó ya todo para la sesión. Se sentaron todos en el suelo, formando un círculo alrededor del tablero, y empezaron la invocación. Un escalofrío recorrió el cuerpo de los jóvenes y el vaso se empezó a mover despacio al principio, pero el momento ganó velocidad, dando la impresión de estar fuera de control, hasta que de repente se paró en seco, señalando a Turi. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó él aludido. Nadie respondió y el vaso se quedó inmóvil. Todos se volvieron hacia él y lo miraron con desconcierto y vieron que la cara había perdido su color natural. Repitió la pregunta de nuevo y esta vez el vaso sí se movió para ir parándose sobre distintas letras que formarían un nombre: Azazel. «¿Conoces ese nombre?», dijo al fin Ana con cara de preocupación. «Sí, es un demonio, pero no debería estar aquí. Y si es así, no estamos seguros, sobre todo yo, porque últimamente he tenido unos sueños muy raros en el que aparecía un macho cabrío de color negro que me miraba fijamente y me hablaba en un idioma extraño y al poco despertaba bañado en un sudor frío inquietante. Acabo de decir esto. Un fuerte viento abrió la puerta del osario e hizo que las velas hicieran un amago de apagarse. Y de repente, como si alguien lo empujara con una fuerza extraordinaria, Turi salió disparado hacia la pared, desconcertado y dolorido a causa del golpe. Salió corriendo de aquel lugar maldito. Los demás lo siguieron mientras lo llamaban, pero este no hacía caso. Una densa niebla empezó a aparecer en el camposanto, mientras Turi desaparecía en medio de ella. Lo volvieron a llamar, pero seguía sin contestar, y como por arte de magia, la niebla empezó a desvanecerse y dejar al descubierto la soledad de la noche. Se miraron entre sí preguntándose, ¿dónde estaba su primo? Tal vez se perdió en el campo, tal vez ese nombre, pero nunca más se supo de él. Esta es la historia real de Acorralado por el demonio. Mi nombre es Roberto. Debo primero confesar que nunca fui creyente, ni tampoco mi familia. Vivía en el escepticismo porque así fui criado. Todo empezó hace algunos años cuando me fui a estudiar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Pero en el camino encontré otras cosas como drogas, alcohol y amigos con prácticas extrañas. Solía mirar películas de terror con temáticas diabólicas, incluso por horas. Incluso en esos tiempos consumía estupefacientes en el desierto y tenía visiones que al principio me parecían divertidas, pero que poco a poco se empezaron a transformar en cosas oscuras que me asustaban. Se había abierto un portal sin que yo me diera cuenta y a pesar de que estaba asustado, tenía curiosidad por lo oscuro. Quería ir a conocer la primera iglesia satánica que se encuentra en California. Quería vivir la adrenalina de ver cosas raras. Fue en ese tiempo cuando pasé por la primera experiencia extraña. Estaba en mi habitación y desde el techo comencé
empecé a escuchar una voz que me susurraba en un idioma que no entendía. No era un idioma conocido, pero me daba muchísimo miedo. Entonces me asusté y me tapé con la almohada. Y la voz que estaba arriba empezó a bajar. Empezó a hablarme cada vez más cerca de la cara. Nunca entendí qué fue, pero ese fue el detonante para decidir volver a Ecuador definitivamente. Y algo volvió conmigo. Quiero aclarar que antes de volver ya había dejado las drogas por completo y casi no tomaba alcohol. Ya en casa empezaron a pasar cosas extrañas. Me golpeaban las ventanas. Se movían objetos sordos. Algo o alguien no quería que la señora que nos ayudaba con la limpieza entrara en mi cuarto cuando quería hacerlo. Hacía que la puerta se cerrara violentamente, haciendo que la señora no quiera trabajar más en ese lado de la casa. Esas experiencias de cosas extrañas se fueron acrecentando. Sin embargo, mis padres eran escépticos al respecto. Siempre le encontraban una explicación lógica, hasta que una noche alguien tomó del brazo a mi madre y la tiró fuera de la cama. Entonces empezó a creer. Por esos días vino mi primer encuentro con el demonio. Al regresar a Ecuador, empecé a entender que todo en lo que yo estaba metido estaba mal. Empecé a buscar conocimiento, porque sentía en carne propia que había algo más, que hay un reino de luz y uno de las tinieblas. Empecé a leer la Biblia. Las cosas extrañas empezaron a intensificarse. No terminaría si les cuento todas las cosas que pasaban a diario, pero quiero contarle dos de las primeras experiencias que viví. Una tarde hubo una fiesta en la oficina de mi padre, al cual yo asistí. Y luego de compartir un momento, me quedé profundamente dormido, ante lo cual los empleados llamaron a mi padre y le pidieron que me llevaran a casa, porque no reaccionaba. Estaba como desmayado. Entonces mi padre me viene a buscar, me sube al auto y me lleva a la casa, pensando que yo había tomado de más y estaba borracho. Pero yo había probado apenas un vaso de licor, cuando en medio del camino y de manera repentina me despierto, pero no era yo. Hablaba con otro tipo de voz, una voz muy gruesa y muy potente, y empezaba a golpear el parabrisas del auto con tal fuerza que movía el auto entero. Mi padre gritaba: «Roberto, ¿qué te pasa?». Y yo, con una voz gruesa que no era la mía, respondí: Mi nombre no es Roberto, yo soy Belcebú y me voy a llevar a tu hijo. Al tiempo que trataba de tirarme del auto en movimiento para matarme. Mi padre logró llevarme a la casa. Llamó a mi madre, me bajaron del auto y me llevaron a mi cuarto, mientras de mi boca brotaba una baba blanca. Mi padre no sabía qué hacer y lo que quería era llevarme a un hospital porque pensaba que algo estaba mal en mi cabeza. Y en ese tiempo mi hermano tenía 10 años y al verme entrar en la casa de esa manera le dijo a mi madre que no necesitaba llevarme a un hospital, que yo necesitaba la ayuda de Dios. Él les contó que tenía unos compañeros en la escuela que eran pastores y le pidió que lo llamaran. Lo extraño es que él era solo un niño
y mi familia no era religiosa. No sabemos cómo él pudo sacar esa conclusión y pedir esa ayuda. Mi mamá llamó y los pastores acudieron a mi casa y le dijeron a mi padre lo que tenía que hacer. Era una liberación. Después de empezar la liberación y reprender al demonio, me desperté y pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué yo? No recordaba nada de lo que había pasado. En ese momento los pastores le dijeron a mi madre, ahora sí, háblele a su hijo, porque su hijo ha vuelto. El pastor, al verme despierto, le pidió a mi padre que trajera aceite. Se puso aceite en las manos y me puso una mano en la frente. Con la otra, tomó mi mano y me pidió que repitiera que acepto a Jesús en mi vida. Cuando repetí eso, el aceite me empezó a quemar la cabeza. Todavía lo recuerdo. Era como fuego. Me quemaba la mano. Empecé a gritar y sentí que algo salió de mí. Después de ese episodio, pude dormir 7 días con la mayor tranquilidad. Todo se había calmado en la casa. Continué con mis estudios bíblicos y la actividad paranormal se intensificó de nuevo. Golpeaban la ventana, me inmovilizaban en la cama, sentía que alguien me abrazaba y no me dejaba mover. Me susurraban cosas al oído y ahí fue cuando viví la segunda experiencia aterradora de mi vida. Estaba en mi cuarto con un amigo que me estaba ayudando a desarrollar mi lado espiritual. Él estaba dormido y yo también. De pronto, soñé con un versículo bíblico escrito en el aire con fuego y una mujer que rompía con furia con una daga. Era Lilith, conocida como la amante de Satanás. Al mismo tiempo que una voz leía el versículo que decía: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. En ese momento empezó a venir una música de un lado muy oscuro. Me asustaba. Todavía la recuerdo. Empezó a ser más intensa, al punto que me desperté y veo que eran las 3 a.m. Me pongo a pensar en el sueño y siento que de un lado del cuarto, donde estaba mi amigo, venía un susurro con una voz que se hacía cada vez más alta y decía: en tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara. Se me acercaba cada vez más. Yo llegué a pensar que era mi amigo, pero luego me di cuenta que no podía ser él, porque era una voz muy gruesa que después de decirme en tu cara, me empezó a insultar. De pronto sentí una mano en la cara, una mano grande que me empezó a empujar contra el colchón y sentí cómo me iba hundiendo en la cama por la fuerza. Seguía insultando. Le pude ver la cara. Era un demonio. Su cara era difusa y se deformaba. Tenía uñas largas y su mano era grande, muy grande. Entonces cerré los ojos y veo un versículo en mi cabeza que decía: párate firme ante el enemigo. Entonces reprendí como me enseñaron los pastores y grité: en el nombre de Jesús te reprendo, gritando de tal modo que todos los que estaban en mi casa se despertaron, incluso mi amigo, que siempre estuvo dormido. Se despertó con el grito, vino a mí corriendo. Igual que mi familia, el demonio me soltó. Por esa noche me soltó, pero sé que aún me mira. Hoy en día soy creyente y entendí muchas cosas. Entendí que las cosas que parecen inocentes pueden abrir puertas. Entendí que buscar experiencias oscuras
pueden llevarte a límites desconocidos. Entendí que ahora tengo más armas para ayudar a quien se encuentre perdido como yo estaba. Hay cosas que siguen pasando porque esta guerra no ha terminado, pero me siento mucho más preparado y mucho más fuerte para vencer esas fuerzas del mal que aún hoy me persiguen. Espero que esta noche no te empiece a perseguir a vos.